Saludos, estimada profesora y compañeros. A este grupo le ha tocado indagar sobre el tema teoría de condicionamiento clásico. Respecto a esto, queremos decir en primer lugar que las teorías del aprendizaje han tenido una evolución en el tiempo. Y de esta manera, esta evolución ha dado como resultado una gama de estudios para poder comprender el fenómeno referido. Por esa razón, en esta oportunidad, a mí me ha tocado poder exponer lo que respecta al condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es una teoría pionera en el estudio de la psicología, en el sentido de que comienza a hacer experimentos para determinar el comportamiento humano, más allá del hecho de entender solamente a la forma de nuestro comportamiento como una mera emanación de la psique. Psique quiere decir alma en griego, ¿no? Así que el planteamiento de Pavlov es parte también de la psicología experimental. Mm, Como podemos ver en la diapositiva que se presenta, ahí tenemos la biografía de Pavlov. Es ruso. Los estudios de psicología lo volvieron bastante famoso. En la actualidad, este pensamiento aún sigue vigente. Nosotros podemos encontrar que el condicionamiento nace a partir de un estímulo-respuesta. Sostienen que las personas, y bueno, en este caso Pablo hace el experimento con animales. Su experimento consistía en que a un grupo de perros, a la hora de la comida, le hacía sonar una campana. Y esta campana, el estímulo, se veía entrelazado con el alimento que les iban a dar. Así que el psicólogo apunta de que cuando los perros escuchaban la campana, comenzaban a tener la respuesta fisiológica respecto a la comida, porque asociaban el sonido con la comida. Y de igual forma pasa con nosotros, ¿no? Ahora las neurociencias, bueno, acá en el siguiente cuadro vamos a poder ver. Teoría de Skinner. Bien, hablemos de Burgos Frederick Skinner, quien es el padre del conductualismo radical. ¿Qué nos indica esta teoría? Su enfoque se centraba en el estudio del comportamiento observable y en cómo este es influenciado por las consecuencias que siguen en dicho comportamiento, dicha actitud. La teoría de Skinner tuvo un gran impacto en la psicología y en la educación, y sus ideas que continúan siendo influyentes hasta hoy en día en áreas como el análisis del comportamiento, la terapia conductual, la gestión del comportamiento en entornos educativos, tanto como organizacionales. Según Skinner, nos da 4 tipos de condicionamiento. En este caso tenemos al primer condicionamiento, que es el condicionamiento operante. ¿Qué nos indica? Skinner propuso que el comportamiento es influenciado por sus consecuencias. Como quien dice, tiene todo un acto y consecuencia. Entonces, en el condicionamiento operante, un organismo aprende a asociar una acción específica con una consecuencia, ya sea positiva, reforzando, ¿no? O negativa, que sería como un castigo. Y esto afecta de manera inconsciente lo que es la probabilidad de que esa acción se repita en el futuro. Segundo, tenemos el razonamiento, que es el refuerzo que se refiere a cualquier consecuencia que aumente la probabilidad de que un comportamiento se repita en el futuro. Ese es el refuerzo, ¿verdad? Entonces, puede ser positivo, que puede añadir algo deseable, algo que tú anheles, o algo negativo, que puede eliminar algo no deseable. Como tercero tenemos el castigo. El castigo se refiere a cualquier consecuencia de un acto.
Esto entonces disminuye la probabilidad de que un comportamiento se repita en el futuro. Al igual que en el refuerzo, ¿no? Que puede ser positivo, añade algo más deseable, algo como un anhelo, entonces este es lo opuesto. Y de manera negativa elimina algo deseable. Bien, y el último, que es el moldeamiento, que según Skinner sugirió que los comportamientos complejos pueden ser enseñados paso a paso, reforzando y moldeando gradualmente comportamientos más cercanos, lo que es a la teoría. Bien, en esta diapositiva tenemos cómo Skinner ha experimentado con esta ratita. Vemos que Skinner experimentó con el refuerzo positivo, de forma que las ratas, en este caso la ratita que se encuentra en la imagen, recibía comida si respondían positivamente al estímulo, cuando la palanquita ofrecía una corriente eléctrica en vez de comida. Las ratas dejaron de tocarla y un esfuerzo fue como un refuerzo negativo para desaparecer la conducta inicial. Entonces, el experimento demostró cómo los animales, en este caso la rata, pueden aprender a través de las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, si una rata presiona una palanca y recibe comida como consecuencia, es más probable que vuelva a presionar la palanca en el futuro. En cambio, si presiona una palanca que no es deseable, que trae una consecuencia, como las rendijas, que todas son metálicas, que pasan como una corriente eléctrica, claramente no va a volver a cometer o no va a volver a realizar el mismo acto. Y es por eso que Skinner habla de este tipo de experimento con el refuerzo positivo. Como vemos, tiene unas partes de la rendija de acero, tiene una bandeja de desperdicios, tiene un comedero en el cual caen la comidita, tiene un despensador de la comida y tiene la palanca del inicio y tiene un estímulo de luces, ¿no? Como cuando simplemente realizas una buena acción y se prende una luz, o cuando realizas algo malo y una luz roja que te da una señal de alerta. Entonces, es lo que nos indica claramente este estímulo de sonido y este estímulo de visualización según la teoría de Skinner. Gracias. Buenos días, a mí me tocó exponer la teoría cognitiva de Piaget. Para empezar, Jean Piaget fue un psicólogo suizo conocido por su trabajo pionero en el desarrollo infantil. La teoría de Piaget sobre el desarrollo cognitivo ha tenido un impacto significativo en la psicología y en la educación. Establece el proceso por el cual los seres humanos en la infancia adquieren y desarrollan la inteligencia a lo largo de su vida y reflexiona sobre la naturaleza de la inteligencia. ¿Cómo desarrolló Piaget la teoría? Desarrolló su teoría mediante entrevistas y observaciones. Observó a sus hijos desde que eran muy pequeños y fue notando cada uno de sus comportamientos. Después, a lo largo, interactuó con niños ya mayores, que ya podían comprender y responder a lo que él preguntaba. Al ver todo este desarrollo por el cual pasaban, concluyó que todo ser humano pasa por una secuencia de etapas basándose en las experiencias con el mundo y con su maduración biológica. Etapas de Piaget. Son cuatro. La primera es sensoriomotor. Esta etapa comienza desde los 0 hasta los 2 años. Durante esta etapa, los niños exploran el mundo a través de sus sentidos y acciones físicas. Aprenden sobre la permanencia del objeto, es decir, que los objetos sigan existiendo aunque ya no estén. Además, comienzan a coordinar la percepción y la acción para lograr objetivos. La segunda etapa, preoperacional. En esta etapa, los niños desarrollan habilidades de lenguaje y representación simbólica, lo que les permite usar palabras e imágenes para representar objetos o experiencias. Sin embargo, su pensamiento es egocéntrico, lo que significa que tienen dificultades para ver las cosas desde la perspectiva de los demás. También carecen de la capacidad de conservación, que es de la comprensión que estas ciertas propiedades de los objetos permanecen constantes a pesar de los cambios de apariencia. Esta etapa comienza desde los 2 hasta los 7 años. La tercera etapa de operaciones concretas. Esta etapa comienza desde los 7 hasta los 11 años. Durante esta etapa, los niños adquieren la capacidad de realizar operaciones mentales concretas y lógicas. Pueden comprender la conservación, por ejemplo, de la cantidad de líquido que permanece si se vierte en un recipiente diferente, la reversibilidad, la clasificación. Y la última etapa, que es etapa de operaciones formales.
Esta etapa comienza desde los 11 años en adelante. En esta etapa comienza la adolescencia. Los individuos desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y lógica. Pueden razonar sobre hipótesis, posibilidades y conceptos abstractos, y son capaces de realizar operaciones mentales complejas. Para finalizar, en esta diapositiva les voy a explicar sobre el resumen de la teoría de Piaget. La teoría de Piaget ha tenido un impacto muy significativo en la educación y la psicología del desarrollo, ya que ha proporcionado una comprensión profunda de cómo los niños construyen su conocimiento y cómo evolucionan sus habilidades cognitivas a lo largo de las diferentes etapas de desarrollo. Elabora una propuesta de desarrollo basada en todos los modelos biológicos de adaptación. Todos los organismos mantienen interacciones con el medio, tendiendo a adaptarse y a mantener un estado de equilibrio con él mismo. Buenas noches compañeros, buenas noches docente. A mí me tocó hablar sobre la teoría constructivista, sobre las teorías del aprendizaje, por parte de Vygotsky, 1934 a 1986. Fue el padre de la psicología histórica y cultural en las ciencias psicológicas. Asombró por su capacidad intelectual y su talento a principios del siglo pasado, así como se preclaró pensamiento para la época en que se desarrolló. También acotar que fue uno de los pensadores más brillantes de todos los tiempos. Continuando con la exposición, tenemos ¿qué es la teoría del constructivismo? La teoría del constructivismo es un enfoque educativo que sostiene a las personas que construyen su propio conocimiento, entendiendo del mundo a través de experiencias y estructuras mentales previas. Lo más importante de la teoría del constructivismo es el educador, es quien facilita y proporciona herramientas, guías del aprendizaje, no un transmisor directo del conocimiento. El conocimiento se construye sobre una base de experiencias previas y cada estudiante puede interpretar los conceptos de una manera diferente dependiendo de sus vivencias personales. También se fomenta que los estudiantes se involucren activamente en la educación utilizando los recursos y las herramientas proporcionadas para descubrir y comprender por uno mismo. Bueno, continuamos con lo que es conclusiones. Como primera conclusión, tenemos todas las teorías desde una perspectiva general contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos de diferentes enfoques y a distintos aspectos. Tenemos también lo que es el aprendizaje, que es un proceso activo en que los estudiantes contribuyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento actual y previo. Aprender implica modificar y reestructurar los esquemas mentales existentes.